Libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 19 hasta el versículo 25. Dice la palabra del Señor: El deseo cumplido es dulzura para el alma, pero abominación para los necios es apartarse del mal. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El barbecho de los pobres tiene mucho de comer, pero es barrido por la injusticia. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más te damos por esta mañana. Acabamos de cantarte, de mañana oirás nuestra voz, por la tarde oirás nuestra voz, por la noche oirás nuestra voz y todo el día oirás nuestra voz. En este día queremos dar gracias, queremos tributar honor y gloria al Salvador maravilloso que nos has dado, como también tú nos invitas, nos invocas en este lugar para ser instruidos, para que tu pueblo pueda alabarte, para que tu pueblo pueda ser instruido en la palabra tuya. Y ahora, Señor, es el momento que hemos esperado durante la semana. Permítanos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada vida, como también pueda ayudar al expositor a entregarla, de tal manera que al final todos te bendigamos y te demos gloria. Gracias por todo. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy estamos finalizando el capítulo 13 y es una bendición, un privilegio también mía de poder avanzar. Quiero dar por título a esta sección: La gracia de la sabiduría, o puede ser otro título: La gracia de la sabiduría en la vida cristiana. Y siempre voy a empezar haciendo una pregunta, es la siguiente: ¿dónde empieza la vida cristiana? ¿Dónde empieza la vida cristiana? Si nosotros nos ponemos a hacer esta pregunta y tenemos que responderla con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia, y comienza con arrepentimiento y fe. Ahí es donde cada uno de nosotros empieza, con arrepentimiento y fe. Y todo esto es por gracia. Cuando hay arrepentimiento, el hombre se aparta de sus pecados y se aferra a la misericordia de Dios, que está ofreciendo perdón, que está ofreciendo Dios a su Hijo. Y es así que te conviertes en un cristiano. Entonces la respuesta es exactamente lo que acabo de decir en breves palabras, que la vida cristiana comienza con arrepentimiento y fe, y esto es una obra de Dios. Ahora, una vez que estás con el pueblo de Dios, una vez que eres insertado a una iglesia, ¿no? Inmediatamente es tu bautismo, ¿no? Tú vuelves a confesar tu fe ahora públicamente, ¿no? Y tienes un lugar, un espacio con un grupo de creyentes, hermanos, que se dice iglesia, gente de toda parte, gente que se reúne para dar gratitud y para también ser instruido. Ahora, a un lugar donde el pueblo se reúne se llama un local, un edificio, pero en ese lugar se reúnen para poder encontrar comprensión de la palabra de Dios. Y es que ¿dónde encontramos el significado o la comprensión de la palabra de Dios? En la Biblia, ¿no? O en los libros, porque la Biblia significa una recopilación de libros, ¿no? 66 libros. Ahí tenemos todo el consejo de Dios, y en esta mañana estamos frente a ese libro, un buen libro de cómo vivir la vida cristiana. Es Proverbios, y ahí nos encontramos, y ahí se dispensa, ¿no?, la gracia de la sabiduría, y esto tiene que llevarse en la vida cristiana. Y Salomón nos ha ido hablando de muchos temas y en varias circunstancias, ¿no?, que se aplica a cada uno de nosotros.
Es así que el versículo 19 va a decir, deseo cumplido es dulzura. Hay un deseo sincero que tiene el creyente, un deseo que le lleva a regocijarse en el Señor, un deseo por las cosas piadosas, un deseo por las cosas santas, puras. En el mundo, antes de venir a la vida cristiana, esos deseos no eran puros, no eran santos. Esos deseos eran carnales. Esos deseos eran apetitos nada más para satisfacer la carne. Pero una vez estando en Cristo, ahora el deseo máximo, el deseo cumplido es Cristo. Ese deseo cumplido, como dice, es dulzura para el alma. Ya no el deseo del cristiano es el oro, la plata, el incienso, la mirra o edificios. Todo lo que podemos imaginarnos ya no es. Ese deseo ya no es el sueño del creyente. El deseo cumplido ahora es Cristo, y Cristo es más valioso que todo lo que podemos conseguir, ¿no? Y la palabra de Dios es más valiosa, como es el Salmo 19. Y ahora, una vez que estás comprendiendo lo que Dios dice de cómo debes aplicar las sabidurías en tu vida, empiezas a comprender o a recibir doctrina, ¿no? Cada vez te llenas de más doctrina, libros doctrinales, libros, secciones prácticas. Y Proverbio no es un libro doctrinal, por cierto, que puede cumplirse como no puede cumplirse. Proverbios es un libro de principios para la vida cristiana. Por ejemplo, en el texto que hemos leído, solamente un ejemplo, ¿no? Cuando dice ahí el versículo 22, el hombre bueno deja herencia a los hijos. Si fuera doctrina, significaría que cada padre tiene que dar una herencia para su hijo y para sus bisnietos. Y eso no va a pasar, ¿no? O cuando vamos a llegar a Proverbios 22, cuando dice, ¿no?, que el hijo que es instruido nunca se va a apartar de la verdad. Principio, porque cuando llegue a apartarse vamos a contradecir lo que dice la Escritura. Entonces, el libro de los libros es Proverbio para la vida cristiana, y la vida cristiana consiste cada vez en aprender doctrina, instrucción, enseñanza. Pero no nos quedamos con la doctrina. Esa doctrina va al lado de comunión o intimidad con Dios. Dos cosas, doctrina y comunión. Esos dos siempre deben ir juntos. No podemos separar o divorciar doctrina, ¿no? Tal conocimiento solamente lo vamos a llevar a la mente. Pero ¿qué de mi comunión? ¿Qué de mi intimidad? Porque cuando hay doctrina, solamente vamos a tener algo frío, algo vacío, algo seco. Pero si hay doctrina y hay comunión, no hay intimidad, entonces eso sí es muy bueno para nosotros. Por ejemplo, si tú te familiarizas nada más con las 5 solas o los 5 puntos de la doctrina, ¿no?, del calvinismo o de la elección, lo que hablamos en general, y te quedas sin intimidad, sin comunión, no te ayuda, no te ayuda, no estás familiarizado, te vas a sentir diferente. Entonces, una es doctrina, ¿no?, y otra es tener intimidad. Los dos se buscan en la vida cristiana, porque aquí podemos comprender el significado de estos pasajes y no tener comunión, estar vacío, ¿no? Estar vacío, porque una persona, hermano, una persona que recibe instrucción es una persona justa, según Proverbios, va a hacer lo recto. No va a ser lo incorrecto, y el resultado de recibir esa doctrina es presente y futuro. El Señor puede bendecir su vida en el presente y en el futuro, pero lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las bendiciones, ¿no?, de recibir en la vida cristiana. Y lo que haré en esta mañana está dirigido para el que es salvo, aquel que no tiene parte en la vida cristiana, o aquel que no es cristiano. No es esto para él, no lo es. Por lo contrario, nosotros no le va a ayudar, diríamos, a aquel que no es cristiano. Pero nosotros le pedimos, ¿no?, a ellos que se arrepienten, porque ahí comienza la vida cristiana. Y es lo que dije al comienzo, que ¿dónde comienza la vida cristiana? Con arrepentimiento y fe. Y nosotros le decimos a esas personas, ¿no?, que acudan a Cristo. Él es ese deseo cumplido que tanto buscan.
¿no? Que Cristo no puede ser comparado con nada. Y ese deseo, como dice el versículo 19, Proverbios capítulo 13, versículo 19, deseo cumplido es dulzura para el alma. Cristo es ese deseo. Cristo es todo, ¿no? A comparación de otros. Ahora nos preguntamos ya para entrar. Proverbios es un libro lleno de consejos, ¿no? Lleno de consejos. No está para solamente satisfacer o que mis oídos reciban todo. Solamente, primero, si eres cristiano te beneficia, y solamente si tienes intimidad, comunión con Dios te va a ayudar. Si no, solamente va a ser una vida religiosa, una vida sin frutos, una vida seca, vacía. Y así se convierte, y puede haber muchos también dentro de nosotros con esa condición. Y mi invocación, invitación es eso, que tengas un balance, ¿no? Para que te puedas beneficiar mayormente. Ahora quiero que vayamos al versículo 19. Espero hacerlo en 20 minutos, ¿no? Los versículos restantes. Dice el versículo 19: deseo cumplido es dulzura para el alma, pero abominación para los necios es apartarse del mal. Y la enseñanza aquí es la siguiente, hermanos. Para que los deseos sean realidad, debe haber una separación del mal. Para que esos deseos cumplidos se hagan realidad en la vida del cristiano, no en la vida del oyente, debe haber una separación. Realmente no hay comunión, dice la Biblia, entre la luz y las tinieblas. Las malas asociaciones, las malas costumbres, ¿qué pasa? Dice, corrompe. Y no puede, la Biblia dice, ¿no? Coexistir. No puede coexistir. Ahora, la palabra deseo, hermanos, indica esto de manera positiva, de manera bíblica o en Cristo, que una persona siente un deseo sincero o apasionado por Dios y por las cosas de Dios, por las personas de Dios, por la iglesia. Ese es un deseo, un anhelo, un sueño. Si nosotros queremos experimentar la vida cristiana o que los mandamientos de Dios no sean difíciles o gravosos, esos deseos tienen que convertirse, hermanos, en algo que te va a llevar a Dios. Ahora, desde la perspectiva de Dios, para que ese deseo sea correcto, ¿cuál es el deseo de Dios para los cristianos? Que el cristiano se aparte del mal. Y solamente así va a ser dulce para tu alma, como dice el hombre sabio. Y esa es la gracia de la sabiduría para la vida cristiana. Dios te da, o Dios nos muestra de esa manera, ¿no? La perspectiva de Dios para el hombre es que te apartes del mal y todo va a cumplirse. Tus oraciones van a ser respondidas porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás en el centro de la voluntad. Ahora, los buenos deseos a veces llegan, hermanos, esto es algo práctico, ¿no? Cuando llegas a tu objetivo, es porque has buscado correctamente a Dios, no porque has forjado también. El Señor sabe cuándo abrir las puertas, cuándo uno puede lograr sus metas, pero el necio no hace esto. Y ese es el contraste de Proverbios aquí. La parte B dice, pero, ¿qué dice? Abominación para los necios es apartarse del mal. El cristiano persigue esos deseos y el necio persigue otros deseos, otros objetivos. Pero sobre todo el necio o el que no tiene la sabiduría no se aparta de esos pecados. No se aparta de esos pecados, pero el deseo del cristiano debe ser apartarse del mal. Y ese mal implica todo, hermanos, lo que no glorifica a Dios. Si la televisión me es de tropiezo, me aparto, ¿no? Lo aparto de mis ojos. Si mis manos me son de tropiezo, entonces retiro las manos a tal punto que tengo que hacer todo lo posible para que mis manos no me hagan pecar.
Si el miembro de mi lengua me es instrumento para pecar, entonces hago todo lo posible para cerrar mi boca. Y puede la lista enumerarse. Por eso el hombre sabio dice, deseo cumplido es dulzura para el alma. Ya no es el deseo, como dijimos atrás, en riquezas, ya no en honor, sino en las cosas de Dios, esas cosas que la Biblia llama sagradas, ¿no? Un deseo es tener un alto conocimiento de Dios que debemos aspirar nosotros cada día. A veces, yo digo, hay muchos que se frustran, y quien habla también en este sentido, a veces no llego a comprender qué dice esta sección, no entiendo y lo dejo. Uno está bien es dejarlo, pero vuelve ahí. No te frustres, no te quedes ahí. Y ese deseo de poder entender se va a cumplir. Un mejor, ¿no? En busca de un conocimiento de la palabra de Dios. Y eso al final es un conocimiento. O estás en la búsqueda de Dios. Ese deseo es una comunión, hermanos, sincero por Dios y su palabra, por conocer más a Cristo, ¿no? Un deseo de saber más, disfrutar de su gracia, un deseo de que ya ha experimentado el perdón de Cristo, un deseo que ha experimentado la justicia a su favor, un deseo de que viene la gloria, hermanos, para los creyentes. Esos son dulces para el alma y ahora te pertenecen, ¿no? Te pertenecen. Ahí Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice, la segunda parte, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Todo, hermano, esos deseos que de parte de Dios se te han cumplido. Lo tienes, lo puedes disfrutar, son tuyos. Más, dice, el compañero de los necios sufrirá daño. Pero la abominación para los necios es apartarse del mal. Esto es lo que el hombre sabio nos comparte en estas líneas. Versículo 20. El que anda con sabios, dice, será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Más el compañero de los necios sufrirá daño. Este es un pasaje muy memorizado, muchos lo pueden decir de memoria, y yo creo que tengo poco que decir, pero el punto aquí es, hermano, obvio. Nos vamos a convertir en aquello con quienes pasamos la mayor parte de nuestros tiempos. Si tú te asocias con personas que van tras las ganancias deshonestas, pronto vas a ser uno de ellos, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo es que yo hallo tal gracia de hombres sabios? Cuando hablo de hombres, hablo en término general, genérico, ¿no? Pues hombre y mujer. No quiero que piensen que estoy hablando de masculino o de hombre, ¿no? Sino de manera general. La pregunta, como dije, es ¿cómo consigues tal gracia, ¿no? o tal favor de parte de Dios de que tengas compañeras, hombres y mujeres a tu lado, que sean hombres temerosos, hombres llenos de sabiduría, que te van a hacer bien, hombres que temen a Dios. La Biblia nos dice que debemos mantenernos cerca a ellos. La sabiduría, hermanos, como dije la semana pasada, es el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces es bueno estar cerca de aquellos que manejan con precisión la palabra de Dios, de aquellos que tienen hambre y sed por deseo de conocer a Dios, y mantente cerca a ellos. Mantente con hombres, ¿no? Por ejemplo, que han dejado un legado, que podemos leer sus libros, que podemos leer sus sermones. Mantente al lado del pueblo de Dios y vas a beneficiarte de su sabiduría. Ellos son valiosos, son dones, son favores de Dios para tu vida. ¿Lo sabías?
Que si tienes una amiga, un amigo que teme a Dios y Dios le da gracia, Dios le favorece y es parte de tu vida, ese es un regalo de Dios para tu vida. Ese es un favor. Y así se vuelve, hermanos, la sabiduría para ti tan valioso. Y debes aprovechar esa oportunidad y mejorar cada vez, ¿no? Hacer todo lo posible para que una comunicación se dé ahí. El que anda con sabios será sabio, amigo de aquellos que temen al Señor. Conversa con ellos, relaciónate con ellos. Porque ellos están guardando las cosas de Dios, ¿no? Hablamos de personas espirituales, de personas que han experimentado la gracia de Dios, aquellos que obedecen las ordenanzas del Señor. Y es así que el sabio se volverá más sabio. Son creyentes que tienen un conocimiento mayor, ¿no? Una experiencia de la vida cristiana. Y esto, hermanos, es favorable para cada uno de nosotros. Mas el compañero, dice, del necio sufrirá daño. 1 Corintios 15, versículo 33, como dije, las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres o las buenas modales. Al final, si tú te asocias de aquellos que deshonran la palabra de Dios o de aquellos que desprecian la sabiduría de Dios, van a terminar en ruina y vas a ser destruido. Ejemplo, Lot. En vez de estar en contacto, en comunicación con su tío Abraham, Lot se fue por Sodoma y Gomorra. Al final terminó huyendo de ahí y perdió su esposa. Y no es mi deseo para ti eso. Solamente la gracia de Dios mantuvo. Es un ejemplo que hago, ¿no? de Lot. Así que podemos ahí aprovechar de los amigos verdaderos que Dios nos da. Tercero, versículo 21. A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien. La enseñanza aquí es la siguiente: nuestra elección del mal o la justicia determina nuestra futura recompensa de parte de Dios. Repito, nuestra elección del mal o la justicia determina nuestra futura recompensa de parte de Dios. Dice el versículo 21, ahí habla de los pecadores y de los justos, ¿no? Dos estilos de vida en este versículo, un contraste totalmente. Uno que no está conforme a lo que Dios ha dicho que debe vivir o debe ser, y el otro que está conforme al estándar de Dios, ¿no? Uno es, como dice aquí, a los pecadores los persigue el mal, va a terminar mal. Pero los justos van a ser recompensados con el bien. Y ahí, hermanos, nos transmite también aquí el hombre sabio. Si una persona se va tras el mal, se va tras el pecado, ¿qué dice el versículo 21? Les persigue el mal. Por eso, apartarse del pecado, hermanos, es correcto, ¿no? Apartarse de ese pecado que me está arrastrando, que puede terminar en ruina y destrucción. Pero apartarse de ellos al final, para ser recompensado, es lo que podemos al final hallar. Una persona que sigue lo recto, el texto dice, va a recibir recompensa con el bien. A los pecadores los persigue el mal. Y aquí lo podemos traducir de esta manera: aquellos que persiguen o persisten en sus pecados, ¿no? A ellos les persigue el mal. No solamente la condenación y la ira de Dios está sobre ellos, porque eso es lo que se viene, ¿no? Un juicio, donde van a dar cuenta y su final va a ser la condenación eterna
ahora, pero los justos serán recompensados con el bien. Y no son justos porque hacen todo recto, son justos porque han recibido el favor de Dios, ¿no? Hacen lo recto porque el Espíritu Santo está en ellos obrando. Por eso al comienzo es una pregunta inicial: ¿dónde comienza la vida cristiana? Solamente aquellos que son cristianos pueden obrar rectamente porque el favor de Dios está en ellos, porque están andando en aquellas obras de las cuales Dios preparó de antemano. A ellos se les va a dar la gracia para vivir la vida cristiana, la gracia de la sabiduría, y por eso es que van a ser recompensados siempre en esta vida y en la venidera con el favor de Dios o el bien de Dios. Versículo 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservado, dice, para el justo. Otro versículo conocido, otro versículo que muchas veces a uno lo quisieran aplicar literalmente. Y dicho, Proverbios no es un libro doctrinal y no demanden riqueza a los hijos, a los padres, ni los padres tienen que dejar riqueza. Pero en el Antiguo Testamento o en Israel debe estar algo literal, que el padre dejaba riqueza para los hijos. En el Nuevo Testamento la riqueza es espiritual, ya no es material. Eso es algo que tenlo presente. Y aquí lo que Salomón está diciendo, que los justos o los justos van a dejar riqueza, bienes para los hijos y los nietos. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo no soy judío, tú no eres judío, pero para el judío era una porción de tierra. Y sabemos que en Israel no se vendían, ¿no?, las tierras, la tierra se transfería. Un ejemplo grande de eso es todo lo que Salomón tenía, era parte de David, ¿no?, y de reyes, todo lo que Dios había dado. Ahora, un buen hombre, según en estas líneas, es un hombre que ha sido transformado ha sido transformado por Dios, el hombre bueno. ¿Cómo es que el hombre bueno llega a tener este título? Es por la gracia de Dios. Ese hombre es justo, es misericordioso, es bendecido por Dios. Y quién sabe si los hijos van a permanecer en esos caminos. Por eso dice, el buen hombre deja herencia a los hijos, apoyo para su familia, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. La riqueza, hermanos, que puede obtener el impío, Dios en su providencia, Dios en su soberanía, hacen que esas riquezas que acumulan los que no son cristianos sean, dice aquí, ¿para quién? Para los justos. No sabemos cómo ocurre esto, pero Dios hace eso. Es como cuando Israel estuvo en Egipto. Dios en su providencia hace que todos los tesoros de Egipto o las riquezas de los egipcios ahora sean para los israelitas que estaban saliendo. Como dije, Dios en su providencia permite esto. Versículo 23. El barbecho de los pobres tiene mucho de comer, pero es barrido por la injusticia. Y la enseñanza aquí es lo siguiente: hacer lo correcto es la clave de la riqueza, no de los recursos visibles. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? A veces nosotros nos guiamos, el hombre se guía por lo visible, y muchas veces eso no puede probar nada. En Israel, un hombre que tenía muchos terrenos, probablemente era un hombre bien fructífero. Ahora, lo que Salomón contrasta, dice, aquellos que tienen poca tierra, o aquellos que tienen una cosecha pequeña, dice ellos, por eso dice, del barbecho de los pobres tiene de mucho comer, puede sacar mucho de su siembra, de su arado, para comer, para vestirse, para alimentarse. Pero el texto primero dice, ahora, pero es barrido por la injusticia. Hay otros que pueden tener mucho pueden tener y no pueden saciarse por la misma razón de ser injustos o de despreciar
perdón, la palabra desperdiciar, ¿no? De no saber cómo usar lo que sale de la tierra o lo que recibe. Por eso muchos nos dejamos guiar por el tamaño, ¿no? Si esta persona tiene harto o tiene cosas valiosas, decimos, esta persona verdaderamente tiene mucho para disfrutar. El texto habla mucho de comer, pero eso no prueba nada. Uno puede, aquí según Salomón, ser muy pobre y tener mucha abundancia. El barbecho o la tierra o el labrado de los pobres tiene mucho de comer. Yo creo que en cada rincón de la tierra hay hombres que viven así, con poco que lo tienen o con poco que puede tener un terreno, y ese terreno le va a dar mucho fruto, mucho sustento para su familia. Pero hay otros que tienen mucho y dice, o pueden parecer ricos, pero están a punto de ser barridos. ¿Qué significa? Que de repente puede desaparecer toda esa riqueza, todo ese cultivo, toda esa siega, puede desaparecer. Que el Señor no te considere así, ¿no? De que de repente tengas de noche a la mañana y de repente Dios te quite todo. Ahí Salomón comunica sabiduría, porque los pobres, hermanos, cultivan la tierra aquí con intensidad, con sudor y recogen mucho, y eso es provechoso. Los pobres son los que están labrando la tierra, pero tienen la bendición del Señor. A veces hay muchas madres que saben cómo sostener una familia con un trabajo pequeño. Los pobres tienen a veces la bendición de Dios. Ahora, cuánto más si son creyentes, son cristianos, y ese es el medio, ¿no? En la vida nos ha enseñado eso, hemos visto eso, de cómo un padre o una madre no puede sostener una familia. Vemos, es imposible, ¿cómo puede sostener tantos? Si tiene un trabajo pequeño, no sé cómo hacen para multiplicar sus ingresos, y tienen comida, tienen lo suficiente para el año y pueden volver nuevamente a sembrar el año que viene y van a seguir cosechando. Ahora, la segunda parte del versículo puede significar, como dije aquí, aquellos que son ricos pueden al final tal vez terminar en ruina. Es lo que Salomón nos comunica, pero es barrirse por la injusticia. No está administrando bien, está derrochando. No hay diligencia en lo que está haciendo y al final es barrido. Algunos terminan en ruina de esa manera, tal vez porque nada más por deseo de aumentar sus riquezas hacen una inversión. Esa inversión se convierte en una mala inversión. Y puede estar la maldición de Dios también sobre eso, o no sea la voluntad de Dios, y terminan en nada. Son, dice el texto, barrido por la injusticia. Versículo 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina. Aquí hay un hombre sabio que si es que es sabio, ¿qué dice el texto? Va a disciplinar a su hijo. Un padre que no toma la vara no es un padre sabio, según Salomón. Ahora, este es otro versículo conocido. La enseñanza es la siguiente. La Biblia enseña, hermanos, que se debe disciplinar físicamente a los hijos, porque verdaderamente se los ama. Y la Biblia enseña esto, ¿no? Y la Biblia está a favor de esto. Y creo que la sociedad hoy día nos enseña otra cosa. Ahora, tampoco el ajeno o el vecino puede hacer esto, no, sino aquellos que tienen una función, una autoridad. Y Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y dice el autor de Hebreos, nos disciplina, porque si no seríamos bastardos, ¿no? De la misma manera, los padres físicos, los padres literales o aquellos que están en autoridad, esto incluye a los padres.
Esto incluye a los ancianos de una iglesia que pueden disciplinar a sus miembros. Esto es de parte de Dios. Todos los que están en lugar de autoridad tienen que hacer esto por amor, ¿no? Sobre quienes tiene usar la vara, usar la disciplina. Y si no lo hace, no está mostrando amor. Si no lo hace, no está amándole, como dice. Más el que lo ama lo va a disciplinar y con diligencia. Los expertos hoy día, los psiquiatras, los psicólogos o los maestros de asistentes sociales dicen, no, disciplines al muchacho, al niño. Pero la Biblia dice, desde temprano, hazlo. Porque más adelante va a decir, ¿no? Si crías cuervos, al final terminarán sacándote los ojos. Ahora, la disciplina física es una señal de amor. Téngalo presente. Y esto produce cambios. Allí Proverbios capítulo 19, versículo 18 nos comunica: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Va a producir cambio, va a corregir la necedad. Proverbios 22, versículo 15, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Ahora, hermanos, la disciplina promueve vida. Ahí Proverbios 23, versículos 13 y 14 dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Qué beneficio que no nos imparte es Dios aquí. Ahora, la disciplina da sabiduría. Proverbios 29, versículo 15. Dice el texto: la vara y la reprensión dan ¿qué? Sabiduría. Usted dirá, no lo he leído, ahí está, pero el niño consentido avergüenza, dice, a su madre, y al final lo que hace esto produce un efecto a la disciplina. Ahí mismo Proverbios 29, versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Oh, el favor de Dios de aquellos que tienen que hacer este trabajo. No es fácil, no les gusta. Los expertos en la actualidad no dicen no debes tomar la vara, pero la Biblia está a favor de la disciplina corporal. Considera, el que escatima la vara odia a su hijo, y lo va a hacer por amor verdadero, porque ama, ¿no?, a su hijo, por su bien, por su futuro. Eso le va a librar. Eso lo va a librar. Y para finalizar, versículo 25 dice: el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. La enseñanza es la siguiente, hermanos: la satisfacción completa finalmente llega a quienes es justo, o la bendición completa finalmente llega a quien es justo. Quien se conforma con la palabra de Dios va a encontrar una completa satisfacción. Va a estar completo. No va a carecer. Yo no sé de qué te quieres saciar. Yo no sé realmente. Dice, el justo come hasta saciar su alma. Lo primero que nos viene aquí es comida, comida, comida. Pero ¿te has puesto a pensar que la palabra de Dios es más que la comida? Cristo dijo esto, ¿no? Ahí interactuando con la mujer samaritana. Los discípulos fueron a comprar comida a la ciudad ahí en Samaria, pero Cristo dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. El justo come hasta saciar su alma. ¿Y qué es lo que te sacia? ¿Qué es lo que te satisface? Un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. O la palabra te puede saciar más que esos alimentos. El punto es que lleguemos ahí en nuestra vida cristiana, y que si tengo que dejar de comer para
no voy a dejar de almorzar para hacer algo por las cosas del reino. Ese es el punto, has llegado donde Cristo ha estado. Ese va a ser tu deleite. Y Dios asegura ahí, hermanos, que no vas a pasar necesidades. Por lo contrario, tus necesidades van a ser suplidas. Porque la segunda parte del texto dice, pero el bien de los impíos sufre escasez. Sufre escasez. Va a haber vacío. El justo come hasta saciar su alma. Va a ser bendecido. Va a estar contento. Va a estar alegre. Tal vez no de lujos, no de excesos, sino de cosas espirituales, ¿no? Que hacen que su alma se llene. Y las promesas del Evangelio son suficientes. Son suficientes. Jesucristo es todo para ese creyente. Como ahí David decía, ¿no? Como médula y grosura está saciada mi alma. Mas el vientre de los impíos sufre escasez. Yo no quiero sufrir escasez. Pero puedes sufrir escasez de la palabra de Dios. ¿Te imaginas? El profeta del Antiguo Testamento decía que mi pueblo perece, escasean. ¿De qué? De la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Por esto debemos orar por ministros que Dios nos regale para no sufrir tal escasez. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del beneficio que podemos tener? No un hambre, porque el hambre físico se puede conseguir, pero encontrar, verdaderamente a veces a mí me escriben personas, ¿no? por muchos medios, no hay una iglesia, no hay un pastor. Yo digo, pobres, ¿cómo estarán? Tienen el deseo de tener una iglesia, de tener un pastor, pero no lo tienen. Y a veces tengo que orar por ellos, para que Dios en su providencia, ¿no? Ahí puede haber una iglesia, un pastor. Y siempre me recuerdo que en el pasado nosotros hemos experimentado esto. Quien habla ha visto esto. Y el Señor sabe cuándo y cómo mover personas, mover iglesias para que en tales lugares se abra, ¿no? Un lugar y tenga un ministro, un púlpito donde pueda impartir la sabiduría de Dios y no sufran de escasez por los asuntos espirituales. La gracia de la sabiduría de Dios en la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Y nos sentimos muy beneficiados de cada versículo, de cada palabra. Nosotros lo queremos atesorar. Lo queremos retener, porque ahí está la bendición de parte tuya, ahí está el favor. Son letras que dan vida, son textos, promesas, principios que nos puede hacer bien si lo tomamos. Pero si la desechamos, simplemente vamos a experimentar tu abandono y no es lo que deseamos. Y Padre, te pedimos, como hoy hemos aprendido, que ese deseo cumplido nuestro, o el deseo cumplido de cristiano, sea Cristo y su Evangelio, para que vivamos contentos, para que disfrutemos cada segundo, cada instante de nuestras vidas, buscando tu reino y encontrar ahí tu favor. En nombre de Jesús te pedimos, oramos esto. Amén.